nombre de Jesús. Amén. Continuando con la misma línea de las semanas anteriores, donde el tema es, ¿quién se acuerda? Carácter o la conducta, ¿cierto?, del cristiano. Hemos pasado a través de estas dos últimas enseñanzas por distintos puntos, donde el primero era entender que cada cristiano, cada hombre y mujer de Dios tiene un llamado. Todos tenemos un llamado. Hay una vocación que Él les ha dado, por el cual Él va a llamar. Y en algún momento ese llamado se va a transformar en un ¿qué hiciste con la vocación que yo te di? Con los dones que yo te he dado, la vocación con la que te he llamado. ¿Qué has hecho? Segundo punto, el hombre y mujer de Dios se deja guiar. Pero no solo se deja guiar, sino que también se deja corregir. Vimos que eran dos puntos distintos. A veces es muy fácil dejarnos guiar, pero la corrección es algo que nos duele. Y la corrección duele, porque la palabra enseña que ninguna disciplina al momento pareciera ser causante de gozo, pero dice que produce un fruto apacible a los que en ella perseveran. Dejarse corregir. Ya el segundo domingo, este ya sería el tercero y final de esta etapa de enseñanzas. El primer punto del domingo anterior entonces sería que se viste de nuevo hombre. Y ahí vimos la voluntad del hombre. El hombre debe vestirse. El hombre debe despojarse. Y hay cosas que muchas veces le pedimos a Dios, pero corresponde a nosotros y nuestra voluntad hacerlo. Muy ayudados por el Espíritu Santo. El hombre de Dios y mujer de Dios nos engaña. Luego también vimos que se puede airear, pero no peca. Y por último, no dice palabras que no edifican. Y en este punto quisiera leer nuevamente el versículo, que es el versículo 29 de la carta de Efesios en el capítulo 4. Efesios 4, 29. Esto lo vamos a leer y vamos a detenernos un poquito en este último punto de la enseñanza anterior, ¿ya? Efesios 4, 29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Evidentemente, y tal como vimos el domingo anterior, toda palabra es palabra corrompida. Por supuesto, palabras podridas, eso lo entendemos. Y pareciera lógico, como vimos también, que todas esas palabras que son soeces no le agradan a Dios. Pero hay un pequeño detalle. Este pensamiento es correcto. Pero muchas veces entendemos esta verdad de forma cultural. Y no necesariamente por el principio bíblico que conlleva. Entendemos que una persona que habla sandeces, garabatos propiamente tal, no es una persona que está actuando de forma correcta. ¿Y por qué lo entendemos de forma cultural? Porque cuando vamos a ciertos lugares, las personas que hablan garabatos saben qué lugares no puede hacerlo. Frente a su jefe no lo va a hacer, frente a una autoridad de gobierno no lo va a hacer, en algún discurso no lo va a hacer. Porque culturalmente entendemos que hay palabras que están podridas que no pueden salir de nuestra boca, pero esto es cultural. ¿Y por qué hay que tener cuidado? Porque si no nos basamos en el principio bíblico, podríamos confundirnos y pensar que solamente ese tipo de palabras son palabras podridas. Pero cuando la palabra dice ninguna palabra corrompida, hay un gran detalle. Si pueden ir a ese mismo versículo en sus Biblias, Efesios 4:29. También lo tienen acá, pero ténganlo en su celular o en sus Biblias. Hay una comparativa. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, y ahí está haciendo un contraste. Es casi como que dijéramos, pero que no ocurra esto, sino que tiene que ocurrir lo otro.
que ninguna palabra corrompida, sino ¿qué? En reemplazo de las palabras corrompidas, ¿qué? La que sea buena para la necesaria edificación. Y quiero profundizar un poquito y repetir quizás algunos temas al respecto, porque creo que es muy importante entender que el escritor lo que nos está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es entender que en reemplazo de palabras podridas, usemos palabras edificantes. La palabra también dice que de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. no puede. Si nosotros no entendemos sino que, podríamos caer en aquella fuente de agua, de la cual brota agua amarga y agua dulce, lo cual la palabra dice que eso no puede pasar. ¿Y por qué? No me estoy refiriendo netamente a las palabras soeces, sino a algo que es muy cultural y propio de nosotros como chilenos, lo cual es la burla. Es un lenguaje corrompido. ¿Por qué? Porque no edifica, sino que la que es edificante, ¿cierto? Ahí está la comparación. Todo lo que no edifica entra en la categoría de palabra corrompida. Yo le pregunto a ustedes dicen carabato, yo me imagino que no, y yo sé que no. Pero también la burla es un lenguaje corrompido, hacerse parte de una burla. También, cuidado con eso. Lo que el mundo hace en secreto y hablar lo que el mundo hace, que en nuestra boca esté eso, tampoco edifica. La murmuración, además de ser pecado, es un lenguaje corrompido. Porque la palabra dice que si tú tienes algo contra tu hermano, se lo digas, ve estando tú y él a solas. Díselo. Ahora un pequeño paréntesis, voy a adelantarme un poco la enseñanza y vamos a volver al tiro. A veces uno tiene temor de decir ciertas cosas a ciertas personas por cómo van a reaccionar. Pero la palabra también nos enseña cómo debemos ser nosotros para recibir cuando alguien nos dice algo. Pero lo vamos a ver más adelante. Pero la palabra, para que no queden con la duda, es ser fáciles. Seamos simples en ese sentido. Lo vamos a entender más adelante. Bromas que son engaño. También es propio de nuestra cultura. Muy, muy propio de la cultura. Típica broma a los niños que se les dice cuando pregunta, ¿y mi mamá se fue? Si te dejó acá, te vas a quedar con la abuelita. ¿Te quieres quedar con la abuelita? Pero mi mamá, se fue la mamá. Se fue la mamá. Típica broma. Eso es broma que engaña y que no edifica. Por el contrario, destruye la seguridad de un niño. Mi mamá se fue. Claro, para un adulto pueden pasar 2 minutos o 1 minuto hasta que se le dijo la verdad. Y con esto quiero decir que la broma es mentir. Pocas palabras. Ese tipo de bromas de engaño es mentira. Pero para un niño de 5 años que le digan que la mamá no está y que lo abandonó y lo dejó ahí, es una eternidad. ¿Edifica o no edifica? No edifica. No edifica. Eso está podrido. Eso está podrido. Tíos que les dicen a los sobrinos o a los pequeños niños, no, si tu papá no te quiere, con el fin de hacerlos llorar, porque les provoca ternura que los niños lloren. En el mundo, todas estas cosas que son perversas, podridas y corrompidas, nos eran entretenidas. Pero en el Señor empezamos a entender lo destructivas que son. No te quiere, no te quiere. Y lo malo que es que a un hombre adulto, miren la imagen, en el mundo no lo ven así, no se ve de esta forma, pero miren la imagen, un adulto haciendo algo para que un niño llore, porque eso le produce risa. Díganme si eso no es crueldad. Pero en el mundo no es crueldad. Sí, una broma nomás. Por eso los niños son tan sensibles. O sea, son sensibles porque los han destruido desde su infancia. Entonces después,
los niños son criados con palabras corrompidas, como los niños son corrompidos en sus casas. Y por si fuera poco, los engañan, le hacen burla, los corrompen, los pervierten en la escuela, y después llegan a la casa y todos se ríen de él. O sea, ¿en cuál es el lugar seguro? No hay un lugar seguro para los niños. Entonces después, ¿por qué los niños están traumados? ¿Por qué nos preguntamos, por qué es tan rebelde hoy esta generación? ¿Por qué anda rompiendo cosas en las calles? ¿Por qué se fue de la casa? ¿Por qué no me obedece? Porque los han corrompido. Los corrompen en el colegio y llegan a la casa donde debiera ser un lugar de descanso y crecimiento y edificación, y el papá, la mamá, los hermanos se burlan de ellos. ¿Qué hacen los niños? ¿Dónde se encierran? En las piezas, y toman el celular, y el único lugar donde nadie los puede molestar. Y aún así algunos de ellos reciben burlas por medio del teléfono. ¿En qué momento descansan? Este punto fue de la semana pasada, quería profundizar un poco más, pero hoy día vamos a avanzar al mismo Efesios 4, pero el versículo 31. Y quiero que se den cuenta de algo, que toda esta enseñanza se basa prácticamente en 2 versículos. Con esto quiero dejarles también dicho que el Señor en un versículo nos puede hablar infinidad de cosas en distintos momentos. Por lo tanto, la Biblia es una fuente tremenda de sabiduría de Dios. Así que lean sus Biblias. No se priven de leer sus Biblias a diario. Vamos a ir al primer punto de Efesios 4:31, el cual voy a leer primero. Efesios 4:31. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El punto número 1 lo vamos a llamar quítese de vosotros, ¿ya? Y vamos a empezar a analizar qué es lo que hay detrás de toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Punto número 1, quítese de vosotros. Cuando la palabra habla de toda amargura, esto también se traduce como veneno. Que se quite de nosotros todo veneno. La palabra compara la amargura. Dice que es un veneno. El veneno mata, el veneno enferma, asfixia en algunos casos. Amargura, veneno. La Escritura dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura contamina. El segundo punto, volviendo a Efesios 4:31, dice enojo. Y aquí me quiero detener un poco más. Enojo se traduce también con la palabra pasión. Pasión. En el mundo la pasión es algo beneficioso. El hombre que es apasionado por lo que hace es bien visto. La mujer que es apasionada es bien vista. Y ahí mismo en el mundo se cataloga las pasiones. Porque hay ciertas pasiones que al mundo no le agradan. Y hay ciertas pasiones de las mujeres que al mundo no le agradan. Y hay ciertas pasiones del hombre que al mundo tampoco le agradan. Pero hay pasiones que sí. La pasión por el fútbol. Esto no es un deseo, esto no es un deporte, es una pasión. Hasta ahí todo bien, pero tenemos que abrir las Escrituras, abrir este libro de Dios. Y con eso nos vamos a dar cuenta que la pasión en sí misma es algo humano, carnal y natural. No es espiritual. Ningún tipo de pasión tiene que ver con lo espiritual. La pasión tiene que ver con la concupiscencia, con los deseos de nuestro corazón que van contrarios a la voluntad de Dios. La pasión es una emoción, que Dios creó las emociones y hasta ahí está bien, pero una emoción desordenada. Eso es una pasión. Gálatas 5:24 dice, para que podamos ver cómo en la palabra
en la Escritura, la palabra pasión siempre está asociada a algo que no es de Dios. Miren, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. Asocia la carne con la pasión y el deseo. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, o sea, no en el espíritu, las pasiones pecaminosas que eran por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. En la carne están las pasiones. Romanos 1:26. Por esta razón, este es un juicio que Dios hace en vida, el cual lo comenté hace 2 domingos atrás. Por esta razón Dios los entregó ¿a qué? A pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y eso está pasando hoy, en este siglo. En este siglo. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Finalmente, segunda de Timoteo 2:22. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. La palabra relaciona la pasión con la carnalidad. La palabra relaciona el deseo con la carnalidad. Y eso quiere decir la palabra enojo, cuando somos llevados por nuestras pasiones. Airéate, pero no te apasiones con ese enojo. Que no vengan las tinieblas y oscurezcan ese enojo y se transforme en un deseo de la carne, de venganza o de maldad. Este enojo o este cólera del que habla Efesios, entonces tiene que ver con emociones que son desordenadas. Porque si Dios nos privara de toda emoción, entonces no permitiría que nos aireáramos. Por algo la palabra dice, airéense. Airéense. Tomen aire, sientan. Hay emociones adentro, pero que no se desordenen. Sigamos. Toda ira, decía el versículo. Si lo puedes poner, José, por favor. Toda ira. Esto es también un enojo, pero más bien habla de un castigo. Y muchas veces un castigo silencioso al otro. ¿Cuál fue la pregunta del día jueves? La ley del hielo. Ah, la ley del hielo. ¿Por qué la ley del hielo no está conforme a la palabra del Señor? ¿Por qué esta ley del hielo conocida en Chile y en otros países también, de quedarse en silencio frente a una persona porque estoy enojado con la persona? ¿Por qué no es de Dios? Porque la ley del hielo es un tipo de castigo. Y la palabra dice que alejemos de nosotros toda ira. Y la ira es también sinónimo de castigo. Es también una pasión violenta. La ley del hielo es violenta. Silenciosamente violenta. Porque por el contrario de hacer lo que dice la palabra, ir, habla con tu hermano. Si tienes algo contra él, dile. La palabra nos insta a estar en constante comunión y comunicación los unos con los otros. La ley del hielo es todo lo contrario a eso. Y es un castigo violento, pero silencioso. Punto siguiente. Toda gritería. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿A qué se parece la palabra gritería? A gritos. A gritos, a gritar, gritería. Euforia, dice tumulto, vocerío, bullicio. Algunos pueden darse cuenta aquí en la iglesia que hay ciertas reglas, ¿cierto? No correr en la iglesia, no gritar en la iglesia, para los niños, ¿verdad?
Obviamente, porque uno no se va a imaginar a un adulto corriendo, ni menos gritando dentro de la iglesia. Es lógico, que son reglas normales. Incluso al momento de entrar, cuidarse de no entrar con los tacones. No ha pasado acá por lo menos el domingo. Pero uno tiene una actitud de... ¿Te acuerdas de la palabra que te enseñé el domingo pasado? Sí. Ya, acuérdate. Cuando te acuerdas me levantas la mano, ¿ya? Ya. Empieza con ese. Uno tiene una actitud distinta. No es un lugar donde va a haber un vocerío, un griterío, un bullicio. Nos entramos conversando cuando la reunión ha empezado. He visto en el pasar del tiempo en esta iglesia, aquí en Osorno, cómo eso ha ido cada vez acercándose más a lo que debiera ser de acuerdo a la palabra. Donde al principio no era así. Y con el tiempo, el silencio y la solemnidad. Gracias. Y la solemnidad es algo que es parte de la iglesia. Es parte de la iglesia. En toda casa del Señor no debe haber gritería, bullicio que provoca desorden. Y así también, el hogar de todo hombre y toda mujer de Dios, que también es casa del Señor, debe ser un lugar en el que ustedes puedan decir: aquí hemos quitado de nosotros toda gritería. Un lugar de acogida donde la persona que viene de afuera entra y se siente en paz. Que se contrasta el desorden de afuera, quizás el desorden de su misma casa, las pasiones del mundo, con un hogar en calma, donde se puede estudiar la palabra, donde se puede orar, donde cualquiera puede hacer un comentario y no va a recibir risas ni burlas de los demás. Y con esto me acuerdo de una historia. Eran varios años atrás y fui a la casa de Pastor Tomás Gutiérrez y Paulina Rodríguez. Y entrar a esa casa, que no es iglesia, que no es plantío, que no es seminario, es una casa de nuestros pastores. La paz de ese hogar, aún en los colores que se usaron, aún en los tipos de construcción, aún incluso hasta, me acuerdo, en las cosas que usaban para decorar la casa. Todo era pacífico. Todo era pacífico. Un lugar de descanso. El olor del lugar producía descanso. La temperatura, una temperatura agradable. Todo en ese lugar, en la casa de los pastores, me llevaba a un descanso, un lugar donde uno puede sentarse a la mesa y llevar una conversación serena. No aburrida. Yo me río harto con los pastores, son muy entretenidos, ustedes los conocieron. Y aún más en intimidad, son muy divertidos, tienen muchas historias. Pero toda una conversación serena, alejado de toda gritería y desorden. Toda maledicencia. La maledicencia son insultos injuriosos, vilipendios, burlas también. Y maldiciones en contra de Dios principalmente y en contra de su palabra. Esto incluye burlas usando la palabra, bromas usando la palabra, o incluso querer llamar la atención a un hermano de forma liviana, con un chiste, usando la palabra. Si usted tiene algo que decirle a los hermanos que está transgrediendo la palabra de Dios, usted va y se lo conversa con seriedad. La palabra es santa. Y por último, de este primer punto, para ya pasar al punto número 2 y final, dice que quítese de vosotros toda malicia, lo cual es depravación, libertinaje, desenfreno. Cualquiera que está desenfrenado es una persona que no tiene freno, tal cual, esa es la palabra. Desenfreno, una palabra sin freno. Y recordemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Y no puede haber desenfreno, ni en nuestro cuerpo, ni en nuestra alma, ni en nuestro espíritu. Y es por eso la imagen de algo que obviamente no debería pasar. Un adulto corriendo. ¿Se imaginan? Aquí un adulto corriendo. Eso es un desenfreno. Una persona que no tiene límite al lugar donde está. Una persona gritando: oye, no sé qué, pásame. En medida que nuestros hogares quiten
de nosotros, todas estas cosas, se van a ir transformando en un lugar espiritual, donde nuestros hijos van a estar en paz. Y después no nos vamos a poder quejar, ni vamos a tener para qué quejarnos de por qué pasó esto, porque los hijos fueron criados en un ambiente pacífico, alegre y sobre todo espiritual. Punto 2. Vamos a ir a Efesios 4:32, que dice: antes sed benignos. Y aquí quiero ver que vean la comparación. El punto 1 se llamaba quítese de vosotros. Contrario, antes bien, o sea, dejen estas cosas, las que acabamos de ver. Mejor hagan esto. Antes bien, así se llama el punto número 2. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando la palabra dice antes sed benignos, está comparando. Dice, quítese de ustedes, como les dije recién. Antes no van las dos cosas. No es que mi casa, mi hogar o la iglesia o mi vida va a ser un 80% de esto y un 20% de lo otro. La palabra está diciendo, en vez de lo otro, hagan esto. Es un contraste. No es algo que se complementa, es un contraste. Antes sed benignos. Benignos, y aquí es la palabra que les mencioné al principio. Fáciles. Literalmente es agradablemente bueno. Una persona fácil es una persona que no se complica con las cosas. Que el resto no está preocupado de cómo le digo a este caballero, a esta señora, a este joven, a esta jovencita, cómo le digo. Porque la última vez que le dije, ¿sabe qué? Esto me parece que está mal, se enojó y me terminó diciendo a mí lo que yo estaba haciendo mal. Una persona fácil y agradablemente buena es alguien que si es corregido, es manso, es humilde y guarda silencio. Pasa muchas veces de que cuando una persona se acerca a otra, finalmente termina el acusador siendo acusado. Ay, gracias por lo que me dice. Mira, qué bueno que me lo dice, porque justo yo te quería decir, ¡pum! No es el momento. Si entre ustedes son corregidos en base a la palabra, el que es corregido es momento de guardar silencio y sujetarse al hermano. Por supuesto, si lo que le está diciendo está con base en la palabra, lógicamente. Callar. Ser fácil. Fácil. Yo he escuchado cómo muchas personas a lo largo de los años públicamente han hecho ver a los pastores fundadores situaciones a corregir, que en el momento de escuchar uno dice, esto más que de la palabra es de la persona que está corrigiendo. Y los pastores, lo más fácil y lo más simple, ¿ok? Gracias. Gracias por decirlo. Nada más benigno, agradablemente bueno, una persona fácil. Misericordioso. Tiene que ver con compasión, amabilidad al necesitado y también tiene que ver con simpatía. Una de las traducciones es simpatía. Y lo contrario a una persona simpática es una persona apática. Lo contrario de empatía es apatía. Alguien que se identifica con el dolor del otro. Misericordia. La palabra misericordia tiene que ver con una persona que se identifica y se afecta con la miseria del corazón de otra persona. Y que también de su corazón es miserable para recibir a otro que también tiene un corazón en miseria. No es altivo, sino que conoce su condición y protege al que está en esa misma condición. Misericordiosos, cordiosos de cardio, corazón. Perdonándonos. Y aquí quiero leer solamente un versículo que está en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 6. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más, y aquí tenemos una tercera comparativa, más, o dicho de otra forma, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará
vuestras ofensas. El perdón de Dios es incondicional. Hay una condición, que si tú no perdonas lo que los hombres te han hecho, Él no te perdona, y lo dice literal. Esto no es una interpretación. Dice, más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenemos mucho que aprender de la palabra de Dios. Venimos de una cultura religiosa, católica lamentablemente, donde ciertas personas solamente podían interpretar las escrituras y el resto tenía que creer lo que ellos decían. Gracias, Señor, que estamos en un país libre donde podemos leer todavía e interpretar correctamente y no irnos al infierno por ignorancia. Por ignorancia. Y vamos a terminar con Efesios 5:2 y después Efesios 5:3. Efesios 5:2. Dice, y andad en amor. No cualquier amor. Dice, ¿qué amor? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el amor que Dios está pidiendo a la iglesia, entre nosotros. No por nada el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, cuando dice amándonos, una de las traducciones es un festín de amor. ¿Qué es lo que es un festín? ¿Quién podría decirme lo que es un festín? ¿Una celebración? Una celebración. Festín es una comida donde hay muchas cosas ricas. ¿No? Exactamente. Una gran cantidad. Gran cantidad de comida. Un gozo, una alegría. Gozo, alegría. Hay un festín. Vamos, yo los invito. Tengo un festín en la casa. Una fiesta. Una fiesta. Una de las traducciones es amándonos, es que tengamos un festín de amor. Donde usted llega a la iglesia y sabe que va a recibir un abrazo, una palabra de aliento, quizás un hombro para llorar en algunos casos, risa por lo que está viviendo. Te compraste un auto, qué bueno, gracias Señor, qué bien, nos alegramos juntos contigo. No, ¿y qué marca es? ¿Y de qué año? ¿Y cuánto kilometraje? ¿Qué importa? Mi hermano se compró un auto. Qué bueno, qué bueno. Mi hija se graduó. Gracias, Señor, qué bueno, invítala, hagamos algo. Un festín de amor. Un festín de amor. Un banquete, dice. Y ese banquete está a la altura de cómo Cristo se entregó por nosotros y nos amó. Así que disfrutemos el saludarnos, el abrazarnos, reírnos juntos, corregirnos también. Disfrutemos, porque estamos aprendiendo. Los almuerzos juntos, por eso siempre instamos a almorzar juntos, porque no nos vemos durante la semana y somos familia. Somos familia. Y finalmente, Efesios 5:3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, y esta es la continuación de lo que veníamos leyendo. Dice que ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Quiénes son los santos? Y acá, ¿quiénes son los santos? Nosotros. Díganlo con confianza. Ustedes son los santos del Señor. Ustedes son los santos del Señor. Esos niños que están atrás con la señora María de Luz son los santos del Señor. La palabra dice que nosotros somos los santos de Él. Somos un linaje que Él escogió. Somos un sacerdocio, sacerdotes de la realeza. Real sacerdocio. Un pueblo que Dios adquirió. Es de Él. Somos de Él. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Y con esa condición, que ni siquiera se nombre entre nosotros aquellas cosas que los otros hacen, que el mundo hace. Si nos podemos poner de pie para terminar orando y alabando al Señor.